Saludos hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Junior Quiñones. Estamos aquí en esta hora conectados en los estudios de Radio Vez de la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo, que pastorea nuestro amigo y hermano pastor Leonel Ramírez. Nosotros estamos aquí en esta mañana porque queremos traerte una palabra de Dios, una palabra que sabemos y entendemos que va a confortar tu vida y tu alma. Gracias por estar conectados con nosotros en este tu programa Escuchando la Voz de Dios. Estamos contentos, hermanos, estamos alegres por esta puerta que Dios nos ha abierto, ya que es nuestro primer programa y ciertamente la palabra de Dios dice que Él abre puertas y cierra puertas. Y hoy pues para mí es más que una razón para yo celebrar este día, ya que ciertamente cuando usted decide buscar el rostro del Señor, Dios ciertamente conoce tu corazón y el deseo que tú tienes de servirle a Él y en espíritu y en verdad. Y es por eso que yo quería compartir con ustedes esta experiencia que para mí ha sido tan grata junto con mi familia, el poder celebrar que hoy, en esta mañana, como el primer día, en Escuchando la Voz de Dios, vamos a traer una palabra de refrigerio. Quiero aprovechar y enviar un saludo a mi esposa Emily Martínez, a los evangelistas y pastores, amistades y familiares que en esta mañana están conectados en tu programa Escuchando la Voz de Dios. Quiero también enviarle un saludo a mi gran amigo, el evangelista y hermano José Santiago, que precisamente en el día de ayer tuvo la bendición de ser padre de una hermosa niña, una princesa. Te envío saludos, hermano, a usted y a su familia y también a su esposa. Saludos, entendemos y sabemos que tiene que estar bien contento de tener esta bendición en sus manos. Amados hermanos, para beneficio de ustedes, queremos decirles que vamos a estar todos los jueves y los viernes, jueves conectados de 11 de la mañana a 12 de la tarde en tu programa Escuchando la Voz de Dios con este servidor. Mañana viernes estará con ustedes el evangelista José Santiago en su programa La Voz del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, discúlpeme, se llama el programa como voz de trompeta. Le pido disculpas. El jueves estaremos nosotros en el programa Escuchando la Voz de Dios y el viernes como voz de trompeta de 11 a 12. Así que, hermanos, quisiéramos entonces ir a la palabra. Vamos a la palabra en el libro de Efesios. En Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 17. Leemos la palabra en Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oramos por esta palabra, amados hermanos. Gracias, Padre. Te pedimos, Dios del cielo, por esta palabra, Jehová. Sabemos, Señor amado, que tú eres un Dios de vida. Que tú eres un Dios, Señor amado, que nos llena día a día cuando buscamos tu rostro, Dios del cielo. Tu palabra dice, Dios del cielo, buscad primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Padre, estamos aquí haciendo tu voluntad.
Y declaro, Dios del cielo, que en el nombre de Jesús esta palabra hará lo que sabe hacer: levantar, confortar, instruir, Dios del cielo. Y por eso, Jehová, nos depositamos en tus manos para que seas tú haciendo lo que tanto sabes hacer: llegar al corazón del hombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Iglesia, amada iglesia, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, porque hay un propósito. El propósito es el siguiente: de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Ciertamente eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos instruye, que nos enseña, que nos redarguye y que nos corrige. Ciertamente, antes de nosotros conocer al Señor, cuando leíamos la palabra de Dios, era como leer un libro cualquiera. Para nosotros no tenía sentido alguno cuando leíamos la palabra. Mucha gente nos aconsejaban y nos decían: comienza a leer la palabra, comienza a leer Primera de Juan, comienza a leer Romanos, pero cuando la hacíamos no podíamos entender lo que ella decía. Pero lo bueno de todo esto es que cuando vamos a los pies de Cristo, cuando le conocemos a Él, inmediatamente comenzamos a sentir el rema, comenzamos a sentir la revelación del Padre, la revelación del Hijo y la revelación del Espíritu Santo, y podemos entender cómo el conocimiento, cómo el entendimiento, cómo la sabiduría comienza, aleluya, a entrar en nuestras vidas, y lo que antes para nosotros no tenía sentido, ahora comienza a tener sentido. ¿Por qué? Porque ahora podemos entender que la Biblia es una escritura inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que entonces, cuando le buscamos en espíritu y en verdad, cuando decidimos intimar con Él, podemos inmediatamente sentir, cuando vamos a las profundidades de las Escrituras, que es el mismo Espíritu Santo que nos habla, que es el mismo Espíritu Santo que nos redarguye, que es el mismo Espíritu Santo que nos corrige. E inmediatamente comenzamos a llorar, e inmediatamente comenzamos a sentir pasión por la obra de Cristo, porque entendemos que lo que estamos leyendo es la palabra poderosa de Dios. Ciertamente la Biblia dice que ella nos corrige y nos confronta. Y cuando yo comencé, amada iglesia, a estudiar este pasaje, ciertamente yo fui confrontado por la palabra de Dios. Porque ciertamente tenemos que entender que la Biblia nos confronta, no para señalarnos, no para juzgarnos, sino para que nosotros podamos caminar en sus veredas, para que nosotros podamos caminar en su verdad. Y ella entonces, si lo permitimos, puede hacer en nosotros que nosotros seamos unos mejores ministros, podamos ser unos mejores evangelistas, podamos ser unos mejores esposos, podamos ser unos mejores padres, podamos ser unos mejores ciudadanos, y podamos dar un testimonio de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, cuando ciertamente permitimos que la palabra nos confronta, nos ponemos a pensar: wow, qué verdaderamente es Él, qué bien se siente cuando el Señor nos confronta, porque podemos entender cuánto Él nos ama. Ahora, ¿cómo no ser confrontado con la palabra de Dios cuando nos dice, iglesia? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Pero mira las instrucciones que nos da la palabra. Por eso te había comentado que ella nos instruye, ella nos dice, ella nos instruye, ella nos ordena: andad como hijos de luz. En el libro de Efesios dice que antes nosotros éramos tinieblas, pero ahora nosotros somos luz en el Señor.
pero no se queda ahí, sino que dice que andemos, o sea, nos da una orden, un verbo, nos dice es necesario que si ya conociste de Cristo, que si ya experimentaste mi amor, que la gente pueda entender, aleluya, de que ya tú eres una persona diferente. Que cuando llegues a tu casa, que cuando llegues a tu trabajo, tu caminar, tu hablar, tu pensar, contagien a otros y anhelen y deseen de lo que nosotros tenemos. Ahora, iglesia, mira lo más interesante de todo esto, que quien le está hablando a la iglesia de Éfeso, que quien le está aconsejando no era una persona que estaba hablando por hablar. No era una persona que hablaba, pero no vivía lo que hablaba, sino que quien se dirigió a la iglesia fue un hombre que tuvo un encuentro con el Hijo de Dios. Fue un hombre que tuvo un encuentro cara a cara con Jesucristo. La Biblia dice, un hombre que antes de su conversión se llamaba Saulo, un hombre que confesabas en Hechos capítulo 26, versículo 9, leemos lo que dice la palabra. Si tienes la Biblia en la mano, puedes buscar Hechos capítulo 26, versículo 9, y vamos a pasear por la palabra. Me vas a estar viendo leyendo porque es necesario que veamos, que entendamos lo que dice la palabra de Dios. Hechos 26, 9 dice de Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él decía, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Ese era Pablo hablando, que en aquel entonces era Saulo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido, o sea, tenía coraje en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Yo, Saulo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, mire qué terrible, hermano, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, que Pablo sabía lo que le estaba aconsejando a la iglesia. Pablo sabía lo que estaba hablando. Un hombre, iglesia, amada iglesia, que estaba ciego, que defendía su creencia por su religión. Un hombre que peleaba por su verdad. Un hombre que decía en Hechos capítulo 26, versículo 4, dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Repito, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. El Señor, amada iglesia, amados hermanos que me estás escuchando en esta mañana, que me estás viendo, ya había puesto su mirada sobre Saulo de Tarso. Iba a transformar ese celo de su creencia, ese coraje, esa furia, esa autoridad para defender el evangelio de Cristo. Saulo, iglesia, tenía mucho coraje con la iglesia. Saulo estaba ciego, estaba inundado de tinieblas, respiraba, dice la Biblia, que respirabas aún amenazas de muerte contra los hijos de Dios. Iba en dirección a perseguir a los hijos de Dios, iba en dirección a ejecutar, iba en dirección a hacerle la vida imposible a aquellos que estaban haciendo la voluntad de Jesucristo. Dice la Biblia que con el fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, ya Saulo tenía unas instrucciones. Saulo tenía tanto celo por su creencia, por lo que él estaba creyendo, que si veía otra persona que estaba haciendo algo diferente a lo que él pensaba, algo que se iba por encima a su creencia, él iba a hacer lo que sea por defender eso. ¿Qué pasa? Que entonces el Señor allá arriba en los cielos, aún sabiendo Dios que no estaba haciendo el bien, pero Él iba a transformar ese mal en bien, porque Él estaba viendo el corazón de Pablo. Él estaba viendo el deseo de Saulo de defender
lo que estaba creyendo. La pregunta es que hoy yo me hago en esta mañana, ¿qué nosotros estamos dispuestos a hacer para defender el evangelio de Dios? La pregunta que en esta mañana, iglesia, hoy yo me hago, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para defender lo que hemos creído? Para defender que Él derramó su sangre poderosa sobre nosotros, que esa sangre transformó nuestras vidas, que esa sangre rompió las cadenas que nos ataban y hoy podemos decir que somos libres en Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué nosotros vamos a hacer con esa verdad? ¿Qué nosotros vamos a hacer con la gente, amada iglesia, que se está perdiendo allá afuera sin el amor de Cristo? ¿Vamos a defender la causa del evangelio o no la vamos a defender? Iglesia, Saulo odiaba a los cristianos a muerte. Ya él estaba cerca de ellos, cuando de repente algo ocurrió en la vida de Saulo de Tarso, que era el lugar donde él estaba. O sea, lo que Saulo tanto deseaba, ya él estaba a punto de hacer lo que él quería. Iba en dirección a matar a los cristianos. Iba en dirección a defender su causa. Ya estaba a punto de ejecutar lo que él tanto anhelaba. Pero lo bueno es que la palabra de Dios dice que a los míos nadie me los toca. A los míos nadie me los arrebata de mis manos. El pueblo de Dios, aleluya, estaba predicando la palabra. Saulo de Tarso estaba ciego por su creencia, pero había un Dios en los cielos. Mi alma adora a Dios, que estaba dispuesto a meterse entre medio de Saulo y el pueblo de Dios. Saulo iba a atacar, aleluya, pero en los cielos hubo una orden. Mi alma adora a Dios, que el Espíritu Santo descendió. Santo eres. Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió personalmente a defender el pueblo de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 9 versículo 3, leemos: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero mira entonces lo que dice en Hechos 26:3, Pablo testificando la experiencia que él había tenido con el Hijo de Dios. Cuando a mediodía, yendo por el camino, algo aconteció en mi vida. Algo cambió mi manera de pensar, oh rey. Vi una luz del cielo muy inmensa. Era tan inmensa, era tan fuerte, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó. Esa luz hizo que yo cayera en el piso. De repente, escucho una voz llena de poder y autoridad que me hablaba en lenguas hebreas. Hechos 26:14. Saulo, Saulo, bendito sea el nombre de Jesús, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo seguía testificando: yo no sabía qué hacer ante aquella voz. Solamente pude contestar, eso yo ahora añadiendo: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde ese entonces, Pablo seguía testificando, las escamas de mis ojos cayeron al suelo. Yo estoy añadiendo ahora soy una criatura nueva. Porque en otro tiempo yo era tinieblas, mas ahora yo soy luz en el Señor. Ciertamente, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Hijo de Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro con la luz, nuestra vida completamente va a ser transformada. Lo que antes no entendíamos, cuando nos invitaban a la iglesia y veíamos a los hermanos brincar de alegría y de gozo, se nos hacía difícil entender lo que ellos estaban experimentando. Muchas veces criticábamos, muchas veces ofendíamos, porque nosotros tampoco habíamos tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Pero en un momento dado en nuestras vidas, cuando menos lo esperábamos, cuando menos tú lo esperabas, amada iglesia, tú y yo tuvimos un encuentro
con el Hijo de Dios. Nos dimos cuenta que entonces nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver las cosas fue diferente. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios llegó a nuestra vida, porque Él nos amó primero y nos vio primero. Y por eso verdaderamente tenemos que darle gracias a Dios por estas experiencias que hemos tenido día a día con Él. Pero Pablo entonces le estaba hablando a una iglesia, amada iglesia. Pablo le estaba hablando a una iglesia que estaba en un momento dado que no conocía al Señor, que estaba teniendo experiencias con Dios, pero le estaba advirtiendo: acuérdate donde Dios te ha sacado. Le estaba hablando a una iglesia que estaba como que caminando en dos aguas, porque lo más increíble de todo esto es que el apóstol Pablo no le estaba hablando a gente no creyente. Pablo no le estaba hablando al mundo. Pablo le estaba hablando a gente que habían tenido experiencias con Dios. Pablo le estaba hablando a gente, aleluya, que habían podido entender lo que Dios es capaz de hacer cara a cara. Y Pablo estaba preocupado porque estaba viendo unas cosas, estaba viendo unos comportamientos que sabía que si él no los corregía, podían pisar la sangre del maestro. La pregunta es: ¿qué nosotros hoy estamos dispuestos a hacer para no seguir pisoteando la sangre del Hijo de Dios? Pablo estaba preocupado. Pablo iba a hacer lo que sea para detener ese comportamiento y confrontarlo con la palabra, confrontarlo con la palabra de vida, confrontarlo con la palabra que nos instruye, que nos redarguye, que nos endereza, pero que a la vez nos dice una palabra de amor. Estoy haciendo esto por ti porque te amo. Te estoy confrontando, te estoy instruyendo, te estoy redarguyendo para que dejes ese estilo de vida y vuelva una vez más a las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque Él quiere, aleluya, que nosotros como iglesia, que nosotros como hijos de Dios no volvamos para atrás. Es necesario que recordemos que tenemos, aleluya, que tenemos a un Dios que nos levanta, que tenemos a un Dios que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nosotros. No podemos ir para atrás. No. Tenemos que seguir hacia adelante buscando el rostro de Dios. Mira entonces lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ve, Pablo le está diciendo: ¿sabes qué? Fuimos hijos de la ira. Nos dejábamos llevar por la pasión de la carne. Nos dejábamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Pero es que te tengo que recordar, Pablo decía a la iglesia, que es necesario que tú entiendas de dónde Dios te ha sacado. Es necesario que tú entiendas que cómo podemos descuidar una salvación tan grande. Había una canción, y no soy cantante, pero me voy a arriesgar. Había una canción que yo cantaba cuando pequeñito que decía: yo pensaba que el hombre era grande, grande como Dios. Subí hasta el cielo y lo verás, qué pequeñito el mundo es. Subí hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cariño hay que tratar. Subí hasta el cielo y lo verás, la salvación, lo que Dios te ha entregado. Mi alma adora a Dios. Es como un juguete que es tan frágil, es como una figura, es como algo tan delicado que en el primer descuido, que en la primera puerta que nosotros dejemos abierta,
eso se va a caer y se va a romper. Y por más que tratemos de enderezarlo por nuestras propias fuerzas en lo oculto, siempre van a haber cicatrices, siempre va a haber señal de que hemos fallado a Dios. Y como único entonces podemos, aleluya, permitir que esas cicatrices, pero verdaderamente que no se vea ni una huella, es cuando decidimos ir a donde el maestro. Hijo de Dios, necesito que tú vuelvas a comenzar, que tú termines lo que un día tú comenzaste en mi vida. Yo necesito ir delante de ti para que tú me ayudes con estas tentaciones, para que tú me ayudes con estas debilidades. Es necesario que le digamos al maestro, yo no quiero volverte a fallar. Yo no quiero claudicar en dos pensamientos. Yo quiero adorarte a ti en espíritu y en verdad. Hermano, no hay cosa más linda que coja el corazón del Hijo de Dios y lo apapache cuando vamos delante de su presencia a enseñar la humillación. Y cuando podamos entender, aleluya, que si hay tentaciones que verdaderamente nos están a punto de hacer caer, es necesario entonces que entendamos que quien único nos puede levantar, que quien único nos puede, aleluya, hacer que comencemos de nuevo, es el Hijo de Dios. Hermano, esa carta que Pablo le había escrito a la iglesia, algo estaba haciendo en la vida de ellos. Y también está haciendo algo en la vida de los que están escuchando este mensaje, de los que han conocido la verdad. Las tinieblas habían cegado la vida de ellos y las nuestras. Ellos andaban en tinieblas y nosotros también, amada iglesia, anduvimos en tinieblas. Antes de conocer al Señor, la gente nos hablaba del evangelio y como que esa palabra no penetraba en nuestra mente. ¿Sabes por qué? Aquí está la razón y mira lo que dice la Biblia. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Nosotros antes éramos incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero esto fue en el pasado. Ya nosotros conocemos la luz. Ya nosotros conocemos a un Cristo, aleluya, que ha transformado nuestras tristezas en alegría. Mira entonces lo que dice el Salmo 97. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Isaías 9:2 diría: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso fue lo que la luz hizo en nuestra vida. Eso fue lo que Él hizo en nuestra vida cuando estábamos en tinieblas. La luz chocó con nosotros, las tinieblas se fueron y hoy podemos levantar la mano y decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor nos dice a través de Pablo: ahora soy luz, pero, ojo iglesia, tenemos que andar como hijos de luz. Ahí es donde es el reto. Ahí es donde la cosa se nos complica más todavía. Porque no solamente Él quiere que seamos luz, sino que también andemos como hijos de luz. Antes éramos tinieblas. Antes éramos parte de la oscuridad del mundo sin Cristo. Ahora tú y yo, iglesia, líderes, pastores, evangelistas, familia, padres, madres, niños, jóvenes que me están escuchando, ahora nosotros somos luz porque chocamos con la luz de Cristo. Mateo entonces, capítulo 8, versículo 12. ¿Se acuerdan que le dije que esto es con la palabra? Miren lo que dice la Biblia. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Demos testimonio de que nosotros, iglesia, somos hijos de un Cristo. Demos testimonio que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Debemos de ser entonces como los postes que están en las autopistas apagadas, que cuando prendemos estos postes inmediatamente hay una luz en la autopista. Así debemos de ser nosotros. O sea, tenemos que ser luz en medio
de las tinieblas. Tenemos que ser antorcha, iglesia. Tenemos que ser lámpara. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Ya nosotros no somos hijos de la ira. Nosotros somos hijos de luz. Debemos de ser, aleluya, constante en nuestro caminar con el Señor. Seamos luz en nuestra vida. Miren esto. Tenemos que ser, aleluya, firme en nuestros caminar. Tenemos que ser fiel diariamente. Tenemos que ser, aleluya, tener el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que ser la voluntad, tenemos que tener la voluntad de Dios. Tenemos que tener su amor. Tenemos que ser obedientes. Que esto sea parte de nuestra vida diaria. Que la justicia, la santidad, el carácter, nuestras actitudes, nuestras palabras, o sea, nuestra forma de hablar, nuestros hechos. Por eso es que el Señor dice en su palabra, yo no estoy buscando oidores, yo estoy buscando hacedores. Que nuestros hechos y que lo más importante, que el gozo de la salvación sea el contenido de nuestras vidas. Pablo entonces nos diría en Efesios 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Antes éramos tinieblas, ahora nosotros somos hijos de luz. Y debemos de andar como hijos de luz. Pero que también las personas anhelen y deseen lo que nosotros tenemos. Aquí hago un paréntesis. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, antes estábamos en el mundo y la gente, claro está, no conocía de nosotros. Pero ¿cómo entonces yo puedo hacer, si yo le he podido fallar a tanta gente, cómo yo puedo hacer que la gente vuelva a creer en mí? ¿Cómo yo puedo hacer que cuando yo le hable de Cristo a mi familia, que cuando yo le hable de Cristo al mundo, ellos puedan entender y aceptar la palabra que están saliendo de mis labios? Porque si antes yo jugaba bolita, yo antes jugaba caballo, yo antes utilizaba droga, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana ellos puedan entender y puedan aceptar la palabra que está saliendo de mis labios, que es del cielo? Pues fácil. Esto se logra buscando el rostro de Dios día y noche. Esto se logra negándote al mundo completamente. Y va a haber en un momento dado en que tu testimonio va a convencer a tu familia y tus amistades que tú y yo somos hijos de Dios. Ahora, tanto va a ser tu caminar con el Señor, tanto va a ser tu pasión por el reino de Dios, que cuando tu familia y tus amistades nos vean, mi alma adora a Dios, van a anhelar de lo que nosotros tenemos. Aún siendo ministros, nosotros o evangelistas o pastores a veces no podemos conquistar las almas. ¿Por qué? Porque hoy somos una cosa y mañana somos otra. En el altar decimos gloria a Dios, aleluya, pero en nuestro hogar, bendito sea el nombre de Jesús, tenemos otros comportamientos. Por entonces, hermano Junior, yo soy líder, yo soy pastor, yo soy evangelista. ¿Cómo yo puedo tener credibilidad? Fácil, sencillo. Encomiéndate al Señor y dile al Señor que te ayude a formar tu carácter, que te ayude a controlar tus emociones, que te ayude a controlar tus sentimientos, que te ayude a comenzar de nuevo. Y si tienes que sentarte, aleluya, y si tienes que descansar por el bien del ministerio, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios del cielo te va a respaldar, porque Él está viendo que tú como pastor, como ministro, aleluya, como evangelista, como líder, mi alma adora a Dios, como creyente, estás dispuesto a pagar unas consecuencias y comenzar en cero, sin importar lo que digan, sin importar lo que hablen, porque hoy tú has dicho, yo comienzo en cero y voy a decidir, aleluya, obedecer la voz de Dios y no la voz del hombre. Cuando tú haces eso, la Biblia te dice, la Biblia te promete, Él te promete, ¿sabes qué? La gloria postrera será mayor que la primera. Es de la única manera como entonces tú y yo vamos a conquistar el corazón del Hijo de Dios. Que cuando estemos caminando y vemos un mango o vemos una manzana, aquí no hay manzana, y vemos alguna fruta, la deseemos porque nos llama la atención.
Que de esa misma manera, gloria a Dios, que cuando la gente nos vea, y no me por la línea que te estaba hablando, deseen de lo que tú y yo tenemos. Deseen, anhelen de lo que tú y yo estamos cargando. Gálatas 5:22 precisamente habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia y verdad. Esto se trata mucho más que hablar en lengua. Esto se trata mucho más que cantar. Esto se trata mucho más que danzar. Esto se trata, aleluya, que con tu testimonio tú puedas transformar a la gente. Que con tu testimonio, con tu forma de vivir, porque sabes, esto es un estilo de vida. El andar, por eso dice andar en el Espíritu, andar como hijos de luz. Es necesario que entendamos que si andamos como hijos de luz, tenemos que cargar con todos estos frutos para que la gente pueda decir, wow, este hombre ya no vive en él, sino que Cristo vive en él. Por eso es necesario, aleluya, que podamos entender que más que una predicación, que más que una alabanza, esto se trata de un estilo de vida, porque lo que queremos es agradar y glorificar su nombre. La luz produce frutos y estos frutos suplirán tus necesidades a otras personas. El Señor nos diría entonces en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Pablo entonces le dice a la iglesia en el capítulo 7, por tanto no seáis partícipes con ellos. Aquí es que es. Aquí entonces que las tuercas se apretaron cuando Pablo dice, por tanto no seáis partícipes con ellos, o sea, con el mundo, que no imitemos a las cosas del mundo. Como quien dice, que no nos mezclemos con lo que el mundo y la gente está ofreciendo. Pues entonces ahí tenemos que entender, wow, ciertamente, verdaderamente Pablo me está diciendo a mí, me está hablando de fruto, pero también me dice que no me puedo mezclar con la gente del mundo. Me dice, no podemos dejarnos arrastrar por las corrientes del mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios demanda en nosotros, que andemos como hijos de luz. Por eso es que la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos. Y de la misma manera, de la única manera como Puerto Rico, como las naciones pueden imitarte a ti, es una cosa, que no hagan lo que ellos hacen, sino que ellos hagan lo que tú hagas. Y para que ellos se convenzan quién tú eres, quién eres, porque que andemos, como dice la palabra en Gálatas, que andemos cargados, más que andemos con una canasta con los frutos del Espíritu, y que cuando estemos caminando ahí la gente quiera de lo que tú tengas. ¿Sabes qué? Yo quiero paciencia, yo quiero amor, yo quiero benignidad, yo quiero de lo que tú tienes, yo quiero. Y te vas a dar cuenta que son mucha gente que están poniendo tu mirada en ti, porque donde tú quieras que camines, tú estás dejando la huella del Hijo de Dios. Donde quieras que tú te metas, tú vas a hacer la diferencia, y te vas a sorprender cuando ese teléfono comienza a sonar, cuando la gente comienza a tocar tu puerta y comienza a decirte, ¿sabes qué, amado? Yo quiero de lo que tú tienes. Yo necesito de lo que Dios ha depositado en tu vida. Por eso es que Pablo entonces dice, no imite el mundo, no haga lo que el mundo hace, como diciendo, acuérdate de donde Dios te ha sacado y de lo que Él ha hecho en tu vida. Le sigue diciendo, pero ahora soy luz en el Señor. Pablo sigue recargando de que nosotros somos luz en el Señor. Ya nosotros no somos hijos de desobediencia. Ya tú no eres del mundo. Tenemos que entonces entender que tú y yo somos pueblo escogido. Somos nación santa, somos hijos de Dios, somos un pueblo lavado, transformado por la sangre de Cristo. Anda siempre como hijos de luz, firme,
constante como la corriente hacia adelante, que se nos note, que podamos entender que nosotros somos cabeza y no somos cola, que podamos entender que fuimos llamados para estar arriba y no abajo. ¿Por qué? Porque hemos conocido el poder, el amor y la misericordia de Dios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si eres luz, harás el bien a los demás. Tenemos que ser entonces nobles de corazón. Seguiremos el camino recto del Señor a ser noble de corazón. Sentiremos el gozo de hacer lo correcto y de vivir para Dios, porque eso lo causan los frutos del Espíritu. Caminaremos con la verdad. Seremos íntegros y la gente, aleluya, confiará en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Me pregunto entonces, ¿cómo yo puedo saber si realmente yo soy un hijo de Dios? Hijo del cual Dios se agrada. Si andamos siempre, iglesia, como hijos de luz, constantemente produciremos así los frutos de la luz a través de nuestras actitudes y hechos, comprobando lo que agrada a Dios. Por eso que el Mateo 12, 18, mira lo que dice el Evangelio de Mateo 12, 18, dice, el Padre, hablándole a Jesús, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. O sea, el Padre está diciendo, ¿sabes qué? El hijo mío me agrada. Yo voy a poner mi espíritu sobre él, sus actitudes, sus acciones. El estar llevando mi palabra, el estar testificando que yo soy su padre, eso a mí me agrada. Por ende, yo voy a poner mi espíritu sobre él. Mateo entonces 17:5 decía, mientras él aún hablaba, Jesús en el río Jordán, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde las nubes que decía, este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Posiblemente hoy tú no escucharás la voz de Dios. Posiblemente no escucharemos la voz audiblemente cuando el Señor nos aprueba algo. Pero tu comportamiento y tu relación con el Padre, aleluya, Él te hará sentir en tu corazón y en tu pensamiento de que tú y yo somos unos ministros aprobados. Él te hará entender que todo lo que estamos haciendo para Él, a Él le agrada, porque ciertamente Él te lo hará sentir cuando caminemos en la verdad. Ciertamente el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad, y cuando nos desviamos por el que oye en razón, el mismo Espíritu Santo que nos ama, el mismo Espíritu Santo que nos cuida, nos hará entender cuando damos un paso en falso, nos hará entender cuando por nuestras actitudes o nuestras emociones o lo que sea estamos lastimando su corazón. Por eso que el maestro decía, es necesario que yo me vaya, pero quiero que estén tranquilos, yo no quiero que se preocupen, yo no quiero que lloren. ¿Por qué? Porque les voy a dejar el Espíritu Santo que los convencerá a ustedes de toda verdad. Que cuando ustedes hablen, ustedes no son los que van a hablar. Quien va a hablar es el Espíritu Santo que yo depositaré sobre ustedes. Él lo guiará a ustedes a toda verdad. Por ende, no lloren, mis amados hijos. No se preocupen porque yo parto, aleluya. Pero les prometo que pronto mi alma adora a Dios. Vendré en las nubes y les prometo que todo ojo me verá. Porque yo a mis hijos vengo pronto a buscar. Él viene pronto a buscar a su iglesia. Él viene pronto a servir el maná. Él viene pronto a servirnos la comida
comida, la cena está lista, ya todo está preparado. Solamente falta que tú y yo demos un paso más. Seguimos luchando porque pronto estaremos sentados en las bodas del Cordero. Por eso es necesario que podamos entender como iglesia de dónde Dios nos ha sacado, que ya no somos tinieblas, sino que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, y no importando quién se levante, y no importando cómo se levante, y no importando a la hora que se levante, yo voy a pelear mi salvación. Yo voy a pelear las sillas, aleluya, porque yo me quiero sentar en la mesa, en las bodas del Cordero. Y yo voy a declarar a los cuatro vientos que Jesucristo es mi Señor. Vas a ser aprobado. El Señor te hará entender a ti cuando tú estás agradando su corazón. Qué muchas luchas nosotros como cristianos tenemos. Ciertamente la iglesia de Éfeso estaba pasando por unas batallas bien increíbles. Porque para Pablo llamarle la atención de esta manera, es que el corazón de Pablo se estaba compungiendo. Porque imagínese usted Pablo, siendo un hombre que asolaba a la iglesia, que los esforzaba a blasfemar, que inclusive cuando morían él daba su voto. Y ese hombre jamás y nunca se imaginó que iba a tener un encuentro con el Hijo de Dios. Y una vez tiene ese encuentro con el Señor, él decide defender entonces aún con más fuerza por lo que le estaba creyendo. Él defendía con uñas y dientes su religión, su creencia. Pero se encontró, aleluya, que su mirada estaba llena de tinieblas. Se encontró, aleluya, se dio cuenta que no estaba haciendo las cosas como él entendía. Pero él se encontró con el camino, aleluya. Él se encontró con la verdad. Él se encontró con la vida. Él se encontró con el Hijo de Dios. Y él decía, ¿sabes qué? Lo que yo estoy experimentando ahora, yo no lo voy a negociar con nada y con nadie. Lo que yo estoy experimentando en estos momentos, no importando si mi hermano, si mi amigo, aleluya, se molesta cuando yo le llamo la atención, yo tengo que hacerle entender, es necesario que te enderece. Y él por eso, aleluya, que le estaba diciendo a la iglesia, acordaos de donde Dios los ha sacado. Y esa es la lucha que nosotros tenemos día a día como iglesia, como ministros, como hombres de Dios, como familia. Todos tenemos nuestras batallas, amados hermanos. Y el que me diga a mí que no tiene batalla, ciertamente no le puedo creer. Porque sí, nuestra vida se trata de batalla, pero también se trata de andar de victoria en victoria. Mi alma adora a Dios. Y ¿sabes qué, iglesia? Muchas veces tenemos que hacer fuerza para mantenernos firmes, agarrados del Señor. Como el pecado estremece a la iglesia. Suena fuerte, amados hermanos, pero es real. Como el pecado está haciendo fuerza para estremecer la iglesia. Como los jóvenes y cristianos adultos se empiezan a enredarse con los placeres del mundo. Como hay cristianos, aleluya, que les gusta jugar juegos de azar, que si la lotería, que si el Pega 3, que si el Pega 4. Como hay cristianos que les gusta estar metidos en las agencias hípicas. Mi alma adora a Dios. Como hay cristianos que no salen de los casinos, jóvenes que están metidos en las discotecas, cristianos envueltos en chabacanerías, aleluya, cristianos que dicen, eso no es malo, yo no estoy haciendo nada malo, cristianos adictos a la pornografía. Y todavía oímos decir, ¿sabes qué? Eso no es malo. Se han desenfocado tanto y tanto y tanto que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ya tú y yo no somos hijos de la muerte. Él venció la muerte para darnos vida y vida en abundancia. No participemos más de las cosas del mundo. Santiago 4 dice, 4:4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a reprender al diablo en el nombre de Jesús y decir como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
o estamos fríos, gloria a Dios, o estamos calientes, porque la Biblia dice, ojo, que si estamos tibios van a haber unas consecuencias. Él nos va a expulsar, Él nos va a sacar, Él nos va a vomitar. Imagínense entonces, amados hermanos, cuando nosotros sirviendo en el Señor hacemos cosas que no le agradan. Yo me imagino la escena, nosotros dentro del estómago del maestro, y cada vez que hacemos algo que no le agrada, él comienza a decir, pues es que estoy tratando de mantenerte dentro de mi estómago, es que estoy tratando como que de mantenerte dentro de mi cuerpo, pero es que tus acciones como que ya me están repugnando, y él comienza a darte palabras. Acuérdate de donde yo te saqué, acuérdate que yo te amo, pero nos seguimos empeñando en hacer las cosas que a Dios no le agradan. Entonces comenzamos a jugar en dos aguas. Le servimos al Señor, pero también le servimos al príncipe de las tinieblas. Y va a llegar en un momento en que si no nos enderezamos, el Señor dice, oye, he tomado malos, he tomado cuanto medicamento hay para retenerte dentro de mi cuerpo, pero como tú no decides enderezarte, como ya tú te cansaste, aleluya, de agradarme, te tengo que vomitar, te tengo que expulsar. Wow, eso lo dice la palabra de Dios. Eso no lo digo yo. Hoy el mensaje que te estoy llevando es un mensaje no para señalar, no para juzgar, sino para instruir, porque el primero que se está predicando en este mensaje es el que está hablando esta palabra, soy yo. ¿Por qué? Porque tenemos todos que meternos en este barco, porque para eso está la palabra de Dios, para instruirnos, para redarguirnos, para forzarnos con el fin de que podamos ser buen hombre y mujeres de Dios. Vamos entonces, iglesia, a denunciar el pecado. Vamos a desenmascarar al diablo en el nombre de Jesús. Echemos fuera la inmoralidad, la impureza, la avaricia, la obscenidad, las malas palabras y todo aquello que pertenece al reino de la depravación. Pablo dice, denuncian, reprendan el pecado. Si vemos a alguien o a un amigo o a algún compañero haciendo algo mal, no le podemos reír la gracia. Si estamos en el trabajo y vemos a alguien que está haciendo un chiste, aleluya, de estos chistes que no tienen que ver nada con el Señor y nos causa gracia, tenemos que ponernos la lengua y reprenderle, porque la Biblia dice que nosotros no podemos hablar ni tan siquiera de los pecados del mundo, de lo que aquel hizo o de lo que aquel otro hizo. Las cosas que edifican no las podemos hablar, las cosas que no edifican no las podemos compartir. Pablo dice, porque vergonzoso es aún mencionar las cosas hechas por ellos en el mundo, o sea, en secreto. Lo que ellos están hablando, ni tan siquiera aún escondido lo podemos hablar. La Biblia dice que ni lo podemos hablar las cosas del mundo en secreto. Wow, ciertamente la palabra nos sigue confrontando, nos sigue apretando, pero gloria a Dios que lo hace para que nosotros podamos caminar en santidad, para que cuando los cielos se abran, las trompetas suenen, aleluya, podemos ser testigos de ese gran arrebatamiento para poder estar en la boda del Cordero. Es por eso que este mensaje es necesario tanto para usted, pero también para mí. Hoy es necesario que sepamos que Pablo le está hablando a personas creyentes, a la iglesia, gente que no conocían a Dios, pero que ahora le conocen, y les exhorta, les ruega que hagan las cosas bien, que no imiten al mundo, que no se mezclen con el mundo, que descubran el pecado, que no lo callen. Es más, le dice en Efesios 5:5, porque sabéis esto. Suena fuerte, pero lo dice la palabra. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Pues eso le dice en el versículo 13, hagan las cosas bien, porque por más que oculte tu pecado, porque por más que yo oculte mi pecado, el Dios de la gloria los sacará a la luz, los pondrá en evidencia, porque la luz
Lo pondrá en evidencia por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque no podemos esconder y hacer todo tras bastidores, iglesia. Pero llegará el momento en que Dios, aleluya, levantará el telón y sorpresa, todo saldrá a la luz. Y luego dice la palabra que luego vendrá el lloro y el crujir de dientes. Por cierto, todos estamos en este barco metidos, porque todos tenemos luchas y batallas. No significa que porque yo te estoy predicando la palabra aquí, yo no tengo mis luchas, sino yo tengo las batallas y luchas que ustedes, amados, tienen. Es por eso que es necesario meternos en esta palabra para que nos instruya. Que cuando sintamos que nuestras rodillas se están debilitando, que cuando sintamos como que queremos andar en dos aguas, es necesario correr a la escritura. Es necesario, Dios mío, háblame porque si no perezco. Dios mío, háblame porque si no yo me ahogo. Entonces, por eso es que es bueno, por eso es que gloria a Dios por la palabra, que es como miel, aleluya, que es como pan de vida, que es como agua que sacia nuestra sed. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si no fuese por la palabra, que hubiese pasado con nosotros. No, es que no hubiésemos tenido ni la revelación, no hubiésemos conocido al Padre, no hubiésemos conocido a Jesucristo, no hubiéramos sabido a través de la palabra que Él pagó, aleluya, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Desconoceríamos completamente más. La Biblia es la brújula que nos lleva a nosotros la verdad. La Biblia es la que nos instruye y nos hace ver a nosotros cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero también dice la palabra: venid a mí, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. Pablo estaba hablando fuerte a estos creyentes. Dios habla más fuerte todavía y nos dice: despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, yo tengo un estudio de Benny Hinn que él dice que un cristiano que no ora, que un cristiano que no paga el precio, él lo compara con un cristiano muerto que no tiene vida, pero que está de pie, pero que no tiene espíritu. O sea, un cristiano que no ora, él dice, es una persona que no tiene vida, que no tiene espíritu, pero que está de pie. Por eso es que el Señor nos dice a todos nosotros: orar sin cesar, para que nosotros no caigamos en tentación. Cuenta entonces la Biblia un hombre que Jehová tomó y lo llevó en el espíritu y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y ese hombre, amada iglesia, decía: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y decía que había muchos huesos secos sobre la faz del campo. Ezequiel, el profeta de Dios, estaba sorprendido porque lo que estaba viendo y no podía entender aquella visión. Jehová entonces le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él le contestó: solamente tú lo sabes, Jehová. Dios entonces le da una orden a Ezequiel y le dice: profetiza sobre estos huesos secos. Profetiza y dile: huesos secos, oíd palabra de Dios. Es por eso que este programa se llama Escuchando la voz de Dios. Huesos secos, decía Ezequiel, oíd palabra de Dios. Israel no le hizo caso a Dios. Fue desobediente. Israel fue escogido por Dios, pero no le importaba nada referente a Dios. Esa visión era el estado espiritual del pueblo de Israel, que se había contaminado, aleluya, con los ídolos de los pueblos paganos. Un pueblo que se dividió en dos reinos. Y cuando nosotros los creyentes nos mezclamos con el mundo y nos llenamos de vanidad y dejamos de buscar a Dios y dejamos de ayunar y orar, nos pondremos secos como la casa de Israel, como el valle
de los huesos secos. Por eso es que el Señor nos dice: despiértate, 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 tú que duermes, y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Jehová le dijo al pueblo de Israel, Ezequiel 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y los haré reposar sobre tierra, y sabréis Jehová, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Miremos, iglesia, con diligencia como andemos, siempre con nuestras lámparas encendidas, siempre con nuestra lámpara llena de aceite, porque allá afuera, iglesia, hay mucho trabajo que hacer. Allá afuera, iglesia, hay mucha gente que necesitan de nosotros. Vamos entonces nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, a unirnos cada día más. Hay momentos difíciles. Estamos viviendo momentos de luchas y de batallas. La Biblia dice que la maldad será tan fuerte en este mundo que aún sus escogidos, aleluya, serán engañados. Vamos entonces, sabiendo que la palabra está hablando de esto, vamos entonces nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, unirnos todos, aleluya. Y si tenemos que pedirnos perdón, lo vamos a hacer. Vamos entonces a arrancar esas verjas que tanto nos está dividiendo, y vamos entonces nosotros a hacer que Dios descienda un avivamiento sobre nosotros. No seamos entonces como la casa de Israel. El Señor lo estaba comparando con un valle de huesos secos, porque se había dividido en dos reinos. Vamos nosotros como iglesia a unirnos. Vamos nosotros como iglesia a amarnos. Esta palabra posiblemente sonó fuerte, pero es que es necesario a veces hablarla para que nosotros podamos enderezar nuestro caminar con el Señor. Caminemos con la luz. Oremos en el Espíritu. Luchemos por nuestra salvación. No miremos para atrás. Vistámonos con una armadura de Dios, orando en todo tiempo, y haremos la voluntad del Señor. La iglesia de Éfeso se levantó. Tú y yo nos levantamos y hoy decimos a viva voz: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En la boda de Cana, ya estoy terminando. En la boda de Cana pasó un milagro. El vino se había acabado y había una preocupación. Y le dijeron a María: María, el vino se acabó. Había un caos porque el vino se había acabado. Pero se habían olvidado que allí estaba el maestro. Allí estaba el hombre que multiplicaba los panes y los peces. Allí estaba el pan que había descendido del cielo. En aquella boda de Canaán, allí estaba el agua de vida. Aquel que decía: yo soy el pan que he descendido del cielo, y todo aquel que coma de mi pan jamás tendrá hambre. Allí estaba el maestro. El maestro rápido dijo: tráeme unas tinajas. Aquel maestro cogió aquellas tinajas que estaban vacías. No había nada. Estaban secas. Y el maestro mandó a que las llenaran de agua. Y yo quiero decirte a ti que un día tú y yo fuimos a los pies de Cristo con nuestro corazón vacío. Nuestras tinajas estaban completamente vacías. El maestro dijo: llename estas tinajas de agua. El Señor, cuando nos tomó de nuestros brazos, que nos acarició, nos llenó de agua, que es palabra de Dios. Pero no conforme a eso, en las bodas de Canaán, Él dijo, aleluya, Él hizo un milagro con aquella agua. Aquella agua Él la transformó de vino, que es significado de gozo. Él nos llenó de agua, Él nos llenó de palabra. Como Él veía que tú y yo queríamos más, como Él veíamos que tú y yo deseábamos pagar más el precio para tener un encuentro cara a cara con Él, Él dijo: pues ¿sabes qué? Yo voy ahora no solamente a darte palabra, sino que también te voy a dar gozo. Por eso es que la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. No pierdas el gozo del Señor. Entonces la Biblia dice que todos comenzaron a probar de aquel vino. Aleluya. Y todos comenzaron a decir: wow, el mejor vino se ha guardado para lo último. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Es que el maestro ha depositado en ti la palabra. Que el maestro ha depositado en ti un vino fresco. Que el maestro ha depositado en ti un gozo. Y tú y yo no podemos permitir que nadie nos robe lo que Dios nos ha dado. Él nos entregó la palabra. Él nos entregó el gozo. Ni por nada ni por nadie lo vamos a negociar. Y la Biblia dice que todos probaron aquel vino y todos quedaron maravillados. Que cuando la gente prueben de lo que tú tienes, todos tengan que decir: wow, ciertamente esto es un hombre, esto es una mujer de Dios. Iglesia, gracias en esta hora por ser parte de esta bendición.
Les amo rica y abundantemente. Somos la iglesia, aleluya, la voz del Espíritu Santo, el cual pastorea el pastor Leonel Ramírez. Este es tu programa, escuchando la voz de Dios. No te rindas, sigue hacia adelante en el Señor, y mañana estará con ustedes el evangelista José Santiago en su programa como voz de trompeta. Dios le bendiga rica y abundantemente.